niños que esperan trabajo con estómagos vacíos, niños que vagan buscando. Hola, estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1 hicimos una introducción a por qué el manzanazo es tan importante para la historia santafesina y para la historia de la República Argentina. En ese contexto se dieron determinadas situaciones y simplemente fue la puerta de entrada. Ahora vamos a hablar de las situaciones anteriores, pero de la Argentina yendo. Acompáñenme a recorrerla. Qué lindo esto, qué lindo lugar. Bueno, recién estábamos hablando de esto de cómo los procesos colaboran y son parte de hechos icónicos. En este caso estamos hablando del manzanazo, junio del 72. Pero para hablar de este hecho necesitamos volver para atrás para entender cómo se cocinan los procesos históricos, ¿no? Santa Fe, Argentina, no está exenta de todo lo que sucedía en el mundo en ese momento. ¿Qué mundo se vivía a finales de los 60? Hechos importantes que fueron puntuales, podemos hablar de la plaza de Tiananmen en China, donde hay una represión muy grande. Todavía estamos hablando de un mundo dividido en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo dividido en dos, con un pequeño detalle acá en el 59, 56 o 59, corregime Luis, se dará el triunfo de la Revolución Cubana. Posteriormente, en la época de Kennedy, se da la crisis de los misiles, que puede tener algún parecido con lo que pasa con Ucrania hoy, cuando Rusia intenta armar una plataforma misilística en la isla de Cuba y salta Estados Unidos, que no lo iba a permitir. Colombia, tenemos el Che Guevara en Bolivia, tenemos la plaza de Tlatelolco, un hecho muy poco conocido, que es una masacre de estudiantes mexicanos de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Algunas de esas noticias llegaban acá. ¿Cómo llegaron? Pero lo más importante que llega es lo que era la esencia de esas cosas. Porque a nosotros ahora nos cuesta recordar, pero además tampoco lo conocíamos al detalle. Ahora, la esencia era toda una rebelión que se gestaba en distintos lugares por distintas cosas contra los sistemas establecidos. Entonces, la primavera de Praga es una rebelión popular con respecto al sistema de control que tenía la Unión Soviética sobre esos países. Colombia no era solo la guerrilla, hubo un enorme levantamiento popular en Colombia. O sea, se dan todas esas cosas en marco de dictadura. Sudamérica eran todas dictaduras. En Europa eran países, eran democracias de posguerra, pero el mayo francés cuestiona todo el régimen establecido. Y lo cuestiona con una gran masividad, con una gran diversidad y con un enorme protagonismo juvenil. Que eso es una de las características que va a ir aflorando en los distintos lugares. ¿Qué sería esto que uno podría comprimir casi injustamente como proceso histórico, en implicancia de la música, la masividad, los universitarios, como jaque mate al sistema? Pero hay otra cosa muy importante a tener en cuenta en ese periodo, que son las luchas por la liberación colonial de África y del sudeste asiático. Congo. La mitad de cada continente eran colonias de las principales potencias, y lo que surge dentro de los propios Estados Unidos, que es el rechazo a esa situación en distintas cosas, en el plano universitario, las grandes tomas, Berkeley y demás, el shipismo como una reacción, también hay eso, el cuestionamiento absoluto y general a la guerra de Vietnam, que desborda eso, lo tienen que meter preso al más grande boxeador de la historia. Se empezó llamándose Cassius Clay, tomó el nombre de Muhammad Ali, por negarse a combatir en Vietnam, y llegan a matar a uno de los líderes por los derechos raciales, Martin Luther King, lo asesinan, y después lo asesinan al presidente de la nación, a Robert King, a John Kennedy, presidente católico demócrata, que estaba en favor de los derechos. Y al sucesor que dijiste recién, que es Robert Kennedy, que era también parte de eso. O sea, hay una convulsión en la cual justamente se cuestionan cuestiones centrales del sistema.
Para mí, las luchas por la liberación, el caso de Vietnam, y todos los países africanos, todo lo que conocemos hoy, con nombre, con bandera, con equipos en los campeonatos del mundo, tienen colonias. Es como en procesos históricos, la Primera Guerra vino a traer y a proponer otro mundo. La Primera Guerra Mundial, estoy hablando, cuando empiezan a caer los imperialismos, ¿no? Y empiezan a pensarse los derechos humanos en algún término, porque la Primera Guerra implicó que se pusiera la barbarie sobre la barbarie, ¿no? La Segunda Guerra vino a consolidar algunas cosas. Insisto, estoy siendo absolutamente injusta con los procesos, pero quiero como acelerar esto de cómo entender la década del 60 y del 70 y cómo América Latina, Argentina y Santa Fe quedan en ese proceso, ¿no? Con la complejidad que implica lo que estoy intentando hacer. La Segunda Guerra vino a también volver a distribuir el mundo, a dividirlo y no solamente dividirlo, sino a distribuir también las fuerzas y a pensarse nuevamente los países que ya no eran imperios, ni reinos, ni monarquías, ni colonias, como decía Luis, sino que era otra cosa. El muro de Berlín. Claro, y en ese proceso década del 60 y 70, que también habían virado los lugares de guerra caliente, si se quiere, y ya estaban dados sobre las colonias. La década del 60 tiene unos cuantos genocidios también por esa zona, en términos de poblaciones. Entonces, me pongo a pensar cómo los pueblos empiezan a entender que unidos pueden lograr o adquirir derechos que no se le dan reconocidos. Sí. Vos hablas de genocidio, yo me acuerdo lo que era Biafra, el hambre de Biafra, que es de esa década, Ruanda, el apartheid de Sudáfrica, el Congo belga, que era el Congo belga, que es terrible lo que pasa en el Congo. Y en Latinoamérica, Omar Torrijos, el Canal de Panamá, la pelea, la invasión de Estados Unidos a Panamá en esa década para reconquistar el canal que eran de ellos, que no sé si ahora nos va a pasar lo mismo. Y todo eso se va trasladando para Latinoamérica. Brasil estaba viviendo una dictadura. Y tenemos un ejemplo muy concreto. Una de las primeras manifestaciones en Santa Fe, te traigo el mundo a Santa Fe, o Latinoamérica a Santa Fe, la primer movilización estudiantil grande que hay acá, que hace el movimiento ateneísta, es por la invasión a Puerto Rico. No, Santo Domingo. A Santo Domingo, perdón. Santo Domingo fue país de Centroamérica, fue invadido por el ejército norteamericano para imponer una situación ahí en la cual no le estaban controlando. Porque Estados Unidos, que es quien gana la Segunda Guerra, porque no es que solo ven el frente aliado, sino que Estados Unidos hace la guerra para desplazar a Gran Bretaña del poder mundial y toma el control como primera potencia, era dominador absoluto de Centro y Sudamérica. Claro. Y todo eso acá va fermentando, va habiendo conciencia. Entonces, esto de una invasión lejana a una islita del Caribe, que era Santo Domingo, es tomado como un elemento de defensa de la nacionalidad, ¿no? Es decir, de las autonomías de los pueblos. Exactamente. Nos sentíamos tan agredidos como los mexicanos. Claro. En esa época surgen los países no alineados. No alineados. Que luego se va a ser el tercer mundo. A denominar países del tercer mundo. Palabra que tiene mucho que ver con lo que te vamos a seguir contando después. ¿Nosotros dónde estábamos? ¿Quiénes somos nosotros? Los argentinos y las argentinas. Bueno, los argentinos estábamos pasando lo que luego se va a llamar los 17 años de resistencia o los 18 años de resistencia peronista. Había caído el gobierno de Perón en el 55, había asumido la dictadura de Aramburu, luego vienen los negociados de Frondizi que gana con los votos en blanco del peronismo. Toda una cosa muy grande. Pero a su vez, ¿qué estaba pasando en Argentina? La toma de los frigoríficos por los grandes negociados que hacían con los anglos, con los ingleses. Entonces se daban las tomas de los frigoríficos. Durante el gobierno de Frondizi se aplicó por primera y única vez, creo, no sé si se aplicó en otra ocasión, el plan Coninte, conmoción interna, donde se militarizó a todos los trabajadores. De alguna manera vos no ibas a trabajar, te iba al ejército a buscar a tu casa para que fueras a trabajar, contándolo muy sencillamente. Bien. Y estaban los grupos peronistas, el peronismo no
con Perón no era muerto el perro, se acabó la rabia, sino que resurge fuertemente, pero un peronismo subterráneo, un peronismo clandestino, un peronismo de movimiento que es el que va a mantener viva muchas de las cuestiones y banderas del peronismo. Entonces están la toma de los frigoríficos, están las huelgas ferroviarias, está lo que se llamó la resistencia del caño, porque era esencialmente los ferroviarios eran los que llevaban adelante. Los caños eran una especie de bomba casera que elaboraban en los talleres metalúrgicos. Ajá. Y la composición de la clase obrera también era muy distinta. En esos momentos ferroviario era muy fuerte, metalúrgicos eran fuertísimos, no así los gremios de servicio. Los gremios de servicio no eran tan fuertes. Hay un confín de cosas nuevas que aparecen en la década del 60 y Argentina, por supuesto, no está exento. No, es lo más mínimo. A nivel mundial te diría, bueno, de Elvis Presley, la música de Vietnam, Creedence Clearwater Revival. Y en la Argentina empezamos a ver o a vivir lo que se va a llamar la literatura latinoamericana, que después va a tomar el nombre de realismo mágico latinoamericano, donde el ejemplo más concreto es el Gabo García Márquez con 100 años de soledad, que hoy todo el mundo lo ve en Netflix, pero era un libro que todos lo tragábamos, lo devorábamos. Están, bueno, las primeras feministas, como la mujer de Sartre, de Beauvoir, que empiezan a escribir, y eran libros que nos iban llegando, la librería de Hay un proceso que se hace en simultáneo que tiene que ver con esto, la industria cultural a disposición del pueblo o de otra manera, más accesible. Ya no quedaba más para las élites, sino que era posible acceder. Digo, pensando en la literatura, y este es uno de los libros donde vamos a indagar, ¿qué es esto de hechos, doctrinas sociales y liberación? Es un libro santafesino. 10. Son intelectuales, pensadores santafesinos que eran parte de la lucha social en la ciudad. Uno es un cura tercermundista, Bull. Uno de todos los curas tercermundistas de Santa Fe, digamos, era el más intelectual, el más formado en eso, sociólogo. El otro es un joven contador, Carlito Bertone, que era parte de un grupo de jóvenes contadores economistas que producían pensamiento local. Ese está considerado como un libro de sociología santafesino. Y que tenían una gran influencia en lo que era el estudiantado y el activismo social. El activismo social. Porque hablaba en términos muy sencillos de nuestra realidad, uniendo algo que la parte de nuestra cultura, que era la concepción cristiana del mundo. Entonces eso tenía mucho que ver en nuestra realidad, en Santa Fe, y en ese momento, y en la República Argentina. En términos internacionales se da, o en términos de la comunidad cristiana católica, se da lo que es el Concilio de Vaticano II, que esto propone una mirada absolutamente distinta a lo que hace referencia, Luis, o bueno, también a esto del activismo, ¿no? Y el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Lo que pasa es que hay un cambio previo. Yo en mi secundaria la hice con las misas en latín y con el cura de espalda, mirándola de tal, pero le daba la espalda a la feligresía. A partir del Vaticano II, el Concilio de Vaticano II, ¿qué se da? Se da, el cura se da vuelta y mira, se cambia el altar de lugar, se pone de frente a la gente. El sacerdote oficia la misa de frente a la gente. Estoy hablando del catolicismo, católica, apostólica y romana. Y se empieza a decir en el idioma del pueblo. O sea, si estaba en Francia se decía en francés, si estaba en Italia en italiano, y en Argentina se decía en castellano. Vamos a un dato menor. No es un dato menor. Esto que hablábamos de la accesibilidad a determinados conocimientos. La religión no queda exenta de esto con el Concilio Vaticano II. Porque empiezan también a aparecer las capillas, ya no eran las grandes catedrales, sino empiezan a ofrecer las capillitas chiquitas en los barrios, las parroquias chicas, las parroquias de curas dedicados a las necesidades de ese barrio,
empieza muy relacionado, que una cosa que parece que una cosa no tiene que ver con lo otro, pero yo creo que tiene mucho que ver. Empezamos las misas cantando folclore. Las ecuménicas, el proceso ecuménico, digamos, se da la cultura aparece de otra manera, ¿no? Los instrumentos. La guitarra, el bombo, se cantaba. En las alturas y en la tierra. Que también está relacionado con la década del 60, que es cuando empieza el auge de Cosquín. Y en Cosquín tenemos el auge de grandes, yo diría filósofos y pensadores populares. Larralde, Cafrune, que es el que la hace subir a la Negra Sosa al escenario, y a partir de ahí, gracias a él, la cubrimos a la Negra Sosa. Y que lamentablemente su canción, Samba de mi Esperanza, estaba prohibida por la dictadura militar. De 76. Claro, y él desobedece, porque el público se la pide en Cosquín, desobedece y la canta en Cosquín. Días después sale, él iba a hacer una cabalgata desde Cosquín hasta, creo que hasta Yapeyú, Corriente, y, o casualidad, como a varios obispos posteriores, lo atropella una camioneta en la ruta y lo mata. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Pero te digo, pensadores guaraní, eran pensadores, eran filósofos populares. Claro, son artistas de época, son artistas epocales, y esto implica también que hay una mirada y que mucho de este folclore pasa a ser como la música de protesta, ¿no? Que después lo vino en los 80, 70, 80 a tomar el rock argentino. Exactamente, ¿no? sí. Exactamente es eso. Una crítica al sistema, a eso. Es una crítica al sistema. Los carretas cañeras, qué sé yo, cualquier samba que hable de Tucumán te habla del zafrero, que se le corta, se queda sin las manos cortando caña para azúcar. Paralelamente, teníamos grandes pensadores intelectuales argentinos, Hernández Arrey, con la formación de la conciencia nacional, que para nosotros era como un manual. Y acá eso se leía entre todos, se leía, se compartía, se hacían asambleas de lectura. ¿Cómo eran las dinámicas con la literatura de la época? Sí, eran dos cosas muy difíciles de hallar hoy. Una, que se leía mucho. Se leía. Y la otra, que se leía y se analizaba y se charlaba en grupos. No necesariamente en grupos estancos, sino, digamos, en el encuentro. Lo que yo te explicaba la otra vez de los lugares de encuentro que había, ¿no? Es decir, que eran también de encuentro consciente, reflexivo, también en una peña, también en una película, pero eso de discutir la realidad, y en ese caso a través de pensadores actuales en ese momento y de nuestra propia realidad. O sea, así como Bunti, que era de Santa Fe, Hernández Arrey era argentino, Laureche era argentino. Es decir, es toda una cuestión que se da, y no me refiero solo a los de origen peronista, sino a todos, donde por ahí los viejos, Abelardo Ramos era capísimo, sí, uno de los más brillantes historiadores y pensadores de izquierda, de origen marxista, pero no son las viejas teorías desarrolladas en el siglo XIX en Europa, sino de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Eso es parte también de la formación general, y se va impregnando. Y si me permitía, hay una cosa que me gustaría aclarar, porque eso no va quedando medio facetado esto. No estamos hablando solamente de los estudiantes, porque tenemos dirigentes sindicales de la altura de Otojo, de un Salamanca, de un Obregón Cano, Córdoba, tenemos de un Setetelos Argentino, un Hongaro. Dijo que milicia es vita homini super terram, lo cual significa que la vida del hombre en la tierra es una continua milicia.
teníamos unos dirigentes que manejaban filosofía, manejaban ideología, manejaban y se discutían, te mantenían la discusión al mismo nivel. O sea, no era que el estudiante era intelectual y sabía un montón y el obrero no. El obrero estaba mucho más cerca del nivel intelectual, o estaba igual que el estudiante que leía, porque leían también. Es interesante porque es hacer uso de las herramientas que existían en el momento. Claro. Y había ese deseo de poder intercambiar. Exactamente. ¿No? Esto de, hay un libro, lo leemos entre todos, lo compartimos y debatimos qué nos parece a cada uno. La página 5, por dar, por jugar a algo, ¿no? ¿Qué tenés ahí abajo, Luis? Acá tengo la banda de sonido de este periodo. Ajá. Hay un detalle, una cosa por ahí que no mencionamos tanto a hablar, pero por ejemplo, la dictadura de Onganía, que empezó en el 66, esa dictadura él dice que se va a quedar 20 años en el país. Y tenía un perfil conservador, persecutorio, clásico, digamos, el conservadurismo de controlar todo. ¿De qué año estamos hablando? En 1966 se iban a quedar hasta el 86. Claro, bueno, empezamos el cálculo ahí. Claro. Una de las cosas que hacía este modelo de dictadura era perseguir a los jóvenes por el pelo largo, por ejemplo, o por la minifalda. El pelo largo y la minifalda fueron dos elementos de confrontación en esa época. Cuando yo te digo persecución, es que a los vagos los agarraban, los llevaban a la comisaría y le cortaban el pelo. Se usaban las fuerzas de seguridad del Estado. Sí. Permitime la anécdota del certificado de Argentino Sonofil, para que no me acuerdo quién, lleve el pelo largo para ser presentado ante la Policía Federal, que fulanito de tal actor estaba actuando en la película El extraño de pelo largo y por eso tenía el pelo largo. O sea, se hacían certificados. Se hacían certificados de cabellos largos para no arruinar una película. Exactamente. Ok. Y yo te decía que la banda de sonido para mí, de ese periodo de la Argentina que empieza a revolverse, es la Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo. Ajá. Hace poquito, un artista actual, Milo J, fue prohibido por el gobierno actual. Sí. En la primera respuesta que él da, dice, y ahora se hacen moralistas. Sí, y es donde los artistas. Es parte de esa canción. Sí, parte de esa. Cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. En una reversión, porque era una reversión maravillosa actual de la Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Sí, si querés que hablamos de cultura, pasa nada. A ver, dale, hablemos de esto. ¿Qué es todo esto que trajeron? ¿Qué es todo esto que trajeron? A ver. O sea, nosotros escuchábamos 17 de octubre, cantata. Pero también, bien, de los 60, este 68, era el Festival de San Remo. O las chicas hippies. Bueno, con los títulos de los indios también. Extraña las rubias de pelo largo. Esto más... años 72. 60. Jezabel, Rita Pavone, Gianni Morandi. Bueno, esto ya es un programa clásico de la televisión. Música en libertad. Y te dejo para el final uno de los grandes de la época. Claro, ahí está, era él, el gitano. Claro que sí. ¿Qué te quiero significar con esto? ¿Qué me querés contar con todo esto? Ale? Te quiero contar que nosotros leíamos a Sánchez Arregui o Escalabrini Ortiz. Y era que se la pasaban estudiando todo el tiempo. También éramos jóvenes nosotros, y también lo que era la gente popular. O sea, Sandro no era no hacía música de protesta, no, y no hacía música, pero todo lo escuchábamos. Te quiero significar, o sea, que el sentido de popular era mucho más grande, mucho más abarcativo. No había una división de elites que estudiaban y escuchaban música clásica y otro grupo que iba a Tosquina a escuchar. No, éramos todos lo mismo. Voy a volver un poquito para acá en esto de pensarlos jóvenes a ustedes, pensarlos hacedores y protagonistas. Una década del 60 que empieza, y lo decíamos hace un ratito cuando estábamos en la biblioteca, empezaba como a sentirse y había otro perfume. Y quizás déjenme la metáfora de olor a caramelo y azucarera, cuando en Villocampo se produce el ocampazo, ¿no es cierto?
A 3 años de esa dictadura que se iba a quedar 20, empieza Villocampo. También en mayo, el primer rosariazo, el salteñazo y el primer cordobazo y el primer tucumanazo. En septiembre es el segundo rosariazo y el chipoletazo. O sea, Chipolete. Y fue muy grande el Chipoletazo porque era un lugar también insospechado donde nadie sabía dónde quedaba Chipoleti. Todas estas eran rebeliones populares masivas integradas. Integradas, entiendo que había una lógica de reclamo y de huelga masiva, Sí, de pueblada. Eran gremios, eran estudiantes, Eso. eran políticos, eran las comunidades cristianas, o sea, se sumaba porque había un conjunto de reivindicaciones y esa idea de que ese orden establecido había que volver y había esperanza en otra cosa, no en algo desconocido, sino en algo que se basaba en la idea de justicia, en la idea de liberación nacional, todas esas cosas que se leían en los libros, pero que están en el ser nacional. Me interesa. El No, 70. nombrame lo de los 70, sí. 1970, Sí. el Chocón, Ajá. Chocón Cerro Colorado, el Choconazo. claro, que era el lugar de la empresa, ¿no? El segundo tucumanazo y en Catamarca. Bien. ¿Qué sigue? 71. 71 Viborazo. es el segundo cordobazo, que fue muy trascendente, muy importante. Ajá. En Casil, la provincia de Santa Fe, acá. Y también están los compañeros municipales. También. Y en Jujuy. Y en el 72 viene en Rawson en marzo, en Mendoza en abril, El Quintazo. en Tucumán nuevamente, que se llamó Quintazo, en Malargüe, Ujú. provincia de Mendoza, General Roca, en Animaná. Que es el Animanazo, y ahí tenés la canción de César Isela, Tejada Gómez, El fuego en Animaná. Ayer nomás ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle, Que es muy no conocida estaba, y se refiere solo al Animanazo, estar. ¿no? Vuelta. Que era un pueblo, así como era Villocampo, ligado a los viñedos. A la uva. Claro. Y era un movimiento de mujeres, lo llevan adelante las mujeres que cosechaban las uvas. Son las que hacen. Las cosecheras. Y después. Y el último puntado es el de Trelew, en octubre del 72. Pero en junio estuvimos también en Santa Fe. Bueno, pero eso vino después. Eso lo contamos después. El manzanazo, nos van a contar por qué se llama el A la manzanazo. fuerza sin destino, cuerpos que esperan trabajo con estómagos vacíos, niños que vagan buscando un bocado de comida, hombres que curan sus males con vino que el mal olvida. ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando aceptar la realidad? Es triste complicidad. Barrios sin agua y sin luz, sin calles y sin escuelas, gente que lleva la cruz por culpa de los de afuera.